De hoy, bueno, es uno de los temas claves de economía humana que hemos venido investigando y que hemos venido profundizando y aplicando desde la experiencia en los últimos años, pero que quizá algunos de nosotros tomamos conciencia de que toda la vida ha sido una, un aprendizaje de este tema de la prosperidad. Como por otro lado, todos, porque siguiendo un poco la enunciación de lo que hemos propuesto, la prosperidad es consustancial a la vida, es parte de la vida. Vamos a entender esto y vamos a profundizar un poco en ello. Y por lo tanto, todos estamos vivos y todos estamos relacionados con la prosperidad. No puede ser de otra manera. Y básicamente, tal y como decíamos en el título, hay dos conceptos que se entremezclan. Uno es abundancia, otro prosperidad. Incluso hay mucha gente que, bueno, utiliza uno por otro como si fueran sinónimos. Quizá basado en el famoso cuerno de la abundancia, desconociendo la etimología o el sentido profundo de la prosperidad. En este sentido, decir que abundancia, si miramos etimológicamente, tiene que ver con onda, con cantidad de algo. Es un adverbio de cantidad, es cantidad de algo. El que haya abundancia. Puede haber, pues eso, abundancia de sufrimiento o abundancia de escasez, por ejemplo. ¿Eh? Por lo tanto, cuando hablamos de abundancia no estamos concretando, no hablamos de nada concreto, sino damos por hecho que estamos pensando abundancia de cosas buenas, pero es un dar por hecho que no contiene la propia palabra abundancia. Sin embargo, la prosperidad tiene que ver con las condiciones que se dan para que algo suceda bien. Es decir, aquello que está detrás de lo que sucede, aquello que impulsa lo que sucede. Y por lo tanto, tiene mucho que ver con lo que venimos llamando suerte o éxito en aquello que ocurre. ¿Mm? Yo iría un poco más allá, y si vamos a nivel ancestral, tanto en Oriente como en Occidente, por ejemplo, los griegos hablaban de la prosperidad como eudaimonia, el concepto griego de prosperidad. También se ha traducido por felicidad, pero tenía más que ver con la gestión de los recursos. Y bueno, los grandes filósofos han hablado sobre el tema, lo podéis buscar. Y más o menos, de diferentes maneras, pues vienen a decir que todos tenemos derecho a la eudaimonia y que quienes nos comprometemos en la vida hacia esta prosperidad, bueno, vamos a darle sentido a la vida, lo dicen de diferentes maneras. Es decir, aquellos que anhelan lo que no tienen se abonan al sufrimiento, aquellos que reconocen y agradecen aquello que tienen en la vida, atraen la prosperidad. Es decir, eso nos vienen a decir los filósofos griegos, ya digo, de diferentes maneras. Tanto Platón, Séneca, Heráclito hablan de esto, de la eudaimonia y de cómo relacionarnos con la... No ponen, digamos, matices diferentes en cuanto al enfoque, pero en el fondo están diciendo lo mismo, dependiendo de que sean estoicos o sean de cualquier otra escuela de pensamiento. Pero también Lao Tse en el Tao Te Ching nos habla de lo mismo, desde Oriente, y nos viene a recordar que la prosperidad tiene que ver, que todo aquello que son los recursos tiene que ver con el ser, tiene que ver con una conciencia interna de lo que fluye a través de ti o de lo que la vida está pidiéndote en tu entorno cercano. Por lo tanto, bueno, ahí hay una primera consideración a tener en cuenta. ¿Eh? Claro, no es casual esta interpretación limitada y limitante de la prosperidad como abundancia. Porque claro, si asociamos prosperidad con abundancia, estamos hablando de aquello que requiere el ego, aquello que requiere la prosperidad del tener, aquello que es tangible, que es cuantificable. Y claro, eso tiene mucho que ver filosóficamente.
con el mundo en el que estamos viviendo. Es decir, esa asociación de lo cuantificable nos lleva a poner en valor, por un lado, por encima de todo, el número, obviando esa conexión profunda con la vida a través de nosotros y obviando el alineamiento de nosotros con nuestro sentir profundo, con aquello que nos impulsa desde dentro. Es decir, si el objetivo en la vida es acumular posesiones y se supone que soy más próspero y se asocia a eso que voy a ser más feliz cuanto más acumule o cuanta más disponibilidad económica o de propiedades tenga, esa asociación me impide darme cuenta y a las pruebas me remito, mirad gente a vuestro entorno, me impide darme cuenta de que tengo derecho por nacimiento, a una prosperidad que trasciende cualquier, aspecto tangible, cualquier aspecto numerológico como parte de la vida. Es decir, una semilla tiene el potencial, una pequeñísima semilla tiene el potencial de crear un gran pino o un gran árbol que dará cientos, miles o cientos de miles de semillas. Y ese potencial que contiene la semilla es prosperidad, es un potencial de prosperidad. Luego unas germinan y otras no, pero el potencial está ahí en la semilla, es parte de la vida. La prosperidad es parte de la vida. Cuando la asociamos a cantidad, perdemos esa conexión con algo esencial relacionado con la prosperidad. Y si eso lo hacemos en las organizaciones en las que intervenimos, pues aún es peor el tema, porque cuando solo nos fijamos en la cuenta de resultados, va a ser difícil que avancemos a nivel profundo en el despliegue de la organización. Un dato. La media de las organizaciones de los nuevos emprendimientos en el mundo occidental ronda los 12 años, según miremos, 12, 12 y medio de media, de vida, media de vida, teniendo en cuenta que el 80% no llegan a los 3 años. Sin embargo, por ejemplo, en Japón, en la zona de Kioto, hay empresas, Shinisei se llaman, a nivel japonés, que son empresas de más de 100 años. Donde más empresas de más de 100 años hay del mundo es en la zona de Kioto. ¿Por qué? Porque entendieron lo que es la prosperidad, porque entendieron cómo generar prosperidad en una estructura que trasciende las personalidades, que trasciende, que va más allá de las generaciones o de las personas que lo impulsaron. Hay empresas en esa zona que tienen la más longeva 1.300 años de vida. Imaginaros, si no hubiera algo que está fluyendo dentro de esa organización, y sería imposible que hubiera alcanzado esa edad. Quiere decir que hay un efecto sintrópico en el sentido de trascender la entropía, en el sentido de generar elementos de corrección sobre las dinámicas tóxicas internamente para poder pervivir en el tiempo. Esto tiene que ver con la prosperidad, tiene que ver con la eudaimonia griega, tiene que ver con esas condiciones que generamos para que la vida se exprese a través de una organización o un organismo. Por lo tanto, desde esta visión, primer punto clave, no nos dejemos seducir por la cantidad, no nos dejemos seducir y entendamos que la prosperidad va mucho más allá. Vamos a profundizar en esto a lo largo de este Open Talk y vamos a ver más cosas relacionadas con esto. En el aprendizaje de economía humana en este tiempo, en el que el enfoque, como sabéis los que nos conocéis y los que no, pues os lo comentamos, el enfoque es investigar esto, cómo podemos, desde la economía, cómo podemos
profundizar, avanzar, trascender los programas o las creencias que limitan la evolución de las organizaciones o de las personas. Es decir, esto nos ha impulsado desde el principio de economía humana. Es parte de una investigación que estamos desarrollando a muchos niveles. Desde ahí hemos podido entender cosas que os voy a compartir ahora y que también en un próximo curso vamos a poder compartir más en profundidad, pero que ahora vamos a empezar a entender. ¿Mm? Por ejemplo, bueno, uno de los grandes regalos que algunos de vosotros conocéis, otros no, es el mapa de la conciencia de Hawkins, en el que podemos a través del cuerpo poner números a los intangibles. Le damos la vuelta al tema. En vez de eh, como estábamos diciendo al principio, considerar algo que es conciencia y es intangible como la prosperidad, que de forma clásica no se puede medir, ¿eh? Pero sin embargo lo hemos llevado a la abundancia para ponerle números, básicamente la cuenta de resultados, básicamente el dinero que tengo en el banco, si lo simplificamos mucho, o las propiedades que tengo, y por lo tanto hemos perdido la conexión con el origen, con aquello que hay de fondo. Bueno, pues el mapa de la conciencia de Hawkins, la posibilidad de a través del cuerpo gestionar información, le da la vuelta. Es una metodología que nos permite poner números a los intangibles y por lo tanto podemos trascender este bloqueo importante que acabo de describir. Podemos ir más allá, es decir, podemos concretar cómo se está expresando la prosperidad. En este sentido, varias personas hemos investigado durante el tiempo y deciros que el dato es que ahora mismo, a nivel de humanidad, es el momento de la humanidad en el que más flujos de recursos hay a nivel internacional, es decir, cuando por Internet, por los diferentes, es decir, cuando más recursos tenemos, es ahora de la humanidad, y a la vez es cuando más baja ha estado la prosperidad, desde un punto de vista, ya digo, investigado con el EKC, con lectura kinesiológica del campo. Nunca ha habido menos prosperidad, nunca ha habido más recursos. ¿Cómo es esta paradoja? ¿Por qué? ¿Cómo hemos llegado ahí? ¿Cómo hemos llegado ahí? Pues precisamente porque los recursos están desconectados de la conciencia, porque están desconectados de la vida. Entonces, claro, muchos recursos desconectados de la vida no implican prosperidad. ¿Eh? Es decir, gran parte del PIB mundial, pues tiene que ver, como sabemos, con bueno, todo lo que es la economía especulativa, que no genera nada más, es economía que genera economía, y que no aporta ningún valor a la humanidad, excepto darle el poder a ciertas personas con niveles muy bajos de conciencia. Bueno, gran parte del PIB tiene que ver con la industria armamentística, como sabemos, que ahora se están frotando las manos, lógicamente. Gran parte tiene que ver con otra serie de ámbitos que no suscribiríamos la mayoría de los que estamos aquí, pues si no, no estaríamos aquí. Por lo tanto, toda esa comprensión errónea de la economía nos lleva a los grandes desequilibrios internacionales que estamos viendo y que vamos a ver a partir de ahora. ¿Eh? Y bueno, si cada uno de nosotros asume, entiende y profundiza en lo que significa la prosperidad, al menos estamos ganando coherencia y esa coherencia también forma parte de la humanidad. Somos parte de la humanidad y nuestra coherencia, nuestras comprensiones profundas ayudan a avanzar, porque en el inconsciente colectivo nos encontramos todos, ¿no? Si conectamos con Jung, con la idea esa de inconsciente colectivo humano, todo aquello que entendemos, todo aquello que profundizamos nos ayuda a avanzar y nos ayuda como humanidad a trascender estos momentos tan difíciles que atravesamos en estos tiempos. ¿Ok? Por lo tanto, estamos hablando de algo muy importante, la comprensión y la coherencia con nuestra prosperidad, con la prosperidad a nivel interno y externo, es clave. También deciros que
Bueno, gracias a la LKC, podemos seguir investigando y seguir entendiendo estos y otros temas. Para los que no conocen, tienes, Maribel, podrías poner el mapa de la conciencia, y así lo mostramos. Un momento. Como digo, hay una prosperidad del tener, hay una prosperidad más relacionada con la abundancia, que se basaría en acumular y se basaría en acumular egoicamente, es decir, crear condiciones para el ego. Aquí, bueno, vemos el mapa de la conciencia aplicado a los liderazgos, pero lo entendamos que los liderazgos están relacionados con la prosperidad desde este punto de vista de la conciencia. Es decir, Hawkins lo que nos da es un mapa en el que hay unas unidades que veis aquí a la izquierda medibles de 0 a 1000, y en ese de 0 a 1000 en el que hay partes que tienen que ver con la fuerza o con el poder, y donde pone liderazgos podéis poner prosperidad. Hay prosperidad egocéntrica en la parte bajo, hay prosperidad transformadora en la parte media del mapa, hay prosperidad catalizadora en la parte alta del mapa. Por lo tanto, entender esto en profundidad es un mapa que nos permite entender cómo se está expresando en nuestra vida y cómo se puede expresar en nuestra vida la prosperidad. Y al poder monitorizar datos, ya podemos volver a pantalla completa, Maribel. Al poder monitorizar datos, al poder poner números a los intangibles, nos sirve para que podamos relacionarnos de una forma más directa con esto. Podemos ver cómo evolucionamos o no, podemos entender cómo se está expresando en mi organización o en mí la prosperidad, y a partir de ahí podemos actuar en consecuencia, podemos entender y podemos sacar conclusiones más allá de lo que podemos hacer simplemente con el mapa mental o simplemente mirando la cuenta de resultados como números con criterios de economía clásica o de la economía que habitualmente se utiliza. Es decir, si obviamos toda esta parte intangible y cómo está afectando esta parte intangible a la realidad, simplemente nos estamos limitando, nos estamos sesgando, estamos reduciendo nuestra capacidad de comprensión y por tanto nuestra capacidad de acción. Tener, tener una comprensión más clara y más profunda de la prosperidad nos va a permitir intervenir, interactuar a diferentes niveles. De eso es de lo que estamos hablando aquí en este momento, de la prosperidad, de entender la diferencia entre la prosperidad del tener o la prosperidad del ser, la prosperidad de la conexión íntima e interna con la vida o la prosperidad simplemente de acumular recursos sin más. Esa es la gran diferencia. Luego, dentro de esa diferencia hay diferentes eh, posibilidades de interacción y diferentes niveles de comprensión. Y vamos a centrarnos en la prosperidad del ser y vamos a entender que dentro de esa prosperidad del ser, se expresa de 5 formas, preferentemente de 5 formas eh, que identificamos como las 5 expresiones de la prosperidad. ¿Mm? Y que lo mismo, requieren profundizar en ello para entender de qué hablamos. Esas 5 posibilidades nos brindan la ocasión para poder entender mm, esa energía que hemos visto o esas condiciones que vienen de la conciencia, que se relacionan con la conciencia, que esas relaciones a más conciencia, más conexión con la prosperidad, a menos menos, y que hay toda una serie de aprendizajes que podemos hacer a través de la LKC, que podemos hacer a través de otros medios y de la comprensión profunda, pero se van a expresar de 5 maneras preferentemente en nuestra vida. Y esas 5 maneras son prosperidad económica, la más conocida por todos, prosperidad laboral, que normalmente se asocia a la económica y que no tiene el por qué estar directamente relacionada, prosperidad manifestadora,
la capacidad de manifestar cosas a través de la prosperidad. Prosperidad relacional tiene que ver con, bueno, los niveles de relaciones que tenemos en nuestra vida y todo lo que esto comporta. Y, por último, la prosperidad vital, es decir, lo que llamamos salud es una visión reducida de lo que es la prosperidad vital, porque podemos tener un cierto grado de salud aparente, tangible, pero sin embargo puede haber niveles de desequilibrio que generen a la vuelta de la esquina problemas de salud graves. Por lo tanto, no hablo de salud solo, sino de algo que va mucho más allá de la salud física y que condiciona la salud física y que también tiene que ver con la prosperidad. Como vemos, la prosperidad da mucho de sí. Cada uno de estos ámbitos o expresiones de la prosperidad darían para un libro. Podríamos escribir un libro de cada una. ¿Qué es la prosperidad? Bueno, esto en el libro que publicamos hace poco de la economía humana aquí explico con más detalle los que queráis y los que no conozcáis. Pero hay mucho más. Podríamos escribir un libro, ya digo, de cada una de las prosperidades, es decir, y de cómo se relacionan entre ellas. ¿eh? No es que sean diferentes prosperidades, sino es cómo se expresa la prosperidad de diferentes maneras en una vida humana. Preferentemente, no solo son estas cinco, pero con estas cinco resumimos la mayoría de lo que está pasando en nosotros, seamos conscientes o no. Con respecto a la prosperidad. Y cómo, bueno, influye directa o indirectamente en todo aquello que vivimos, dependiendo de cómo nos estamos relacionando con eso. Claro, nosotros podemos engañar, digamos, engañarnos a nosotros o engañar a otras personas, pero no podemos engañar a la vida. Si somos incoherentes, pasará factura, pero nos pasará factura porque los grados de incoherencia naturalmente nos van a llevar a tomar decisiones erróneas y por lo tanto a meternos en líos que podríamos haber evitado si hubiéramos tenido más claridad y hubiéramos podido tomar decisiones de otra manera. ¿no? Por lo tanto, a este nivel, eh, a este nivel, la prosperidad tiene mucho que ver con también con la toma de decisiones, con la claridad en la toma de decisiones, con la comprensión de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, a nivel macro y a nivel micro, no solo a nivel macro. Por lo tanto, bueno, ahí hay cinco niveles de prosperidad. Claro. Cuando nos relacionamos con la prosperidad de una forma limitante, limitada, no alineada con la vida, lo que ocurre es que generamos desequilibrios en nuestro entorno o en el entorno macro, ya digo, micro y macro. Desequilibrios. ¿Qué quiere decir desequilibrios? Quiere decir que no está alineado, quiere decir que unos acumulan, otros no tienen, o dinámicas que favorecen una cuestión u otra. Todas esas dinámicas, como somos una sociedad, es decir, al final somos un planeta, seamos conscientes o no, y somos una humanidad, seamos conscientes o no. Todos esos desequilibrios internos, es decir, a mí me gusta mucho la imagen de qué pasaría, un etólogo, ¿sabéis? Un biólogo que estudia el comportamiento animal que se va a la selva de África y sube a las montañas de África y entonces ve una comunidad de gorilas, y esos gorilas resulta que están acumulando, hay un gorila jefe que acumula montañas de plátanos, impide a los otros gorilas que accedan a los plátanos si no cumplen con unas condiciones que pone el jefe. Hay algunos que alrededor del jefe protegen los montones de plátanos y los otros gorilas, pues algunos les dejan comer algún plátano y otros se mueren de hambre. ¿Qué diría un etólogo de esto?
¿Qué diría? Pues eso es Wall Street. Esos gorilas están ahí, con nombres y apellidos. Y eso es parte de los desequilibrios que todos, porque no es que ellos sean malos y nosotros somos buenos, no. Es parte de los equilibrios que como humanidad estamos sosteniendo entre todos, con nuestras decisiones, con nuestra relación con la prosperidad, con lo que hacemos y lo que dejamos de hacer, con nuestros miedos. Es decir, eso es lo que tenemos. Por eso la prosperidad está más baja que en ninguna otra época de la historia. Porque hemos permitido como humanidad que eso sea así. Pero claro, eh, no estamos aquí simplemente para poner de manifiesto esto. Esos desequilibrios luego se desarrollan en muchos otros. Por ejemplo, que ahora mismo el 1% de la humanidad tiene más recursos que el 99% restante y por lo tanto sigue acumulando. O por ejemplo, que la gente que estudia económicas está estudiando básicamente dos temas: competitividad, o sea, violencia. ¿Por qué no le llaman violencia? Lucha y maximización de beneficios. ¿Por qué no le llaman codicia? ¿Sí? Es decir, y claro, si nos quedamos solo ahí, estaríamos en la depre. Estaría en economía humana no estamos en la depre, estamos haciendo, como sabéis, estamos acompañando empresas, estamos generando economía, estamos con consultoría, estamos con formaciones, precisamente para, desde nuestro humildísima posición, contrarrestar esto. Porque no es un tema de fuera, no es una prosperidad del tener. Por mucho que tengan, no pueden evitar que tú te empoderes y generes tu conexión interna con la vida. Y ahí no pueden, te pueden marear para que no conectes con eso, pero no lo pueden evitar, ni como empresa, ni como persona, ni como organización, ni como persona. Hay un aprendizaje de eso. ¿Cómo conecto con eso? ¿Cómo conecto con mi capacidad de ser prosperidad, de conectar con la prosperidad a nivel profundo? Eso no depende de Wall Street, ni del banco, ni de tener o no tener dinero. Eso depende solo de ti. Por nacimiento tienes derecho a la prosperidad, eres esa semilla, tienes la capacidad de generar ese árbol en tu alrededor, en tu vida. De eso va economía humana. ¿Y cuál es la prosperidad del ser? ¿Cómo podemos desarrollar esa prosperidad del ser? Bueno, si miramos la escala de Hawkins, generando prosperidad por encima de 300, 400, generando flujos económicos por encima de 300, 400 en la escala de Hawkins. Para eso tenemos el Club de Inversores de Economía Humana y otros proyectos. Si lo vemos desde un punto de vista profundo filosófico, ¿eh? Volviendo a los orígenes, como he dicho al principio, a los griegos, a- a los asiáticos, a las culturas ancestrales, conectando con el equilibrio, los puntos de equilibrio. Es decir, trascendiendo esa economía de la violencia y de la codicia y conectando con una economía que tiene en cuenta el bien mayor de todas las partes, conectando con una economía que conecta con la conciencia, que conecta con las posibilidades ilimitadas de generar condiciones para que otra vida no solo sea posible, sino sea inevitable. A eso le llamamos la economía de los puntos de equilibrio, economía humana. Esa es una gran propuesta de economía humana. No solo de economía humana, ¿eh? Hay muchas otras propuestas en el planeta en esta línea. Al final hay economías del ser y economías del tener, economías egoicas, como hemos visto, o economías que conectan con la vida. Economía humana está ahí, investigando, aportando, entendiendo cómo crear condiciones ahí, en esa economía que genera prosperidad, en esa economía que está directamente conectada con la prosperidad.
Por lo tanto, los puntos de equilibrio que implican nosotros en economía humana, los sueldos se basan en puntos de equilibrio de todos los que trabajamos en economía humana, que ahora somos varias personas, pero también ayudamos a organizaciones grandes a aplicar puntos de equilibrio en todas sus decisiones. Como por ejemplo, algunos sabéis por aquí de Gelagri, se está poniendo en práctica en Gelagri o Novaterra, bueno, o cualquiera otra de las organizaciones que acompañamos. Utilizamos los puntos de equilibrio. Es decir, cuando tú entiendes que lo mejor que te puede pasar en tu vida es equilibrar todos los aspectos, no generar desequilibrios ni internos ni externos, ahí avanzas, ahí la conexión es mucho más clara con la prosperidad. Cuando entiendes, es decir, yo cuando nosotros cuando planteamos una consultoría no la planteamos en base a un precio, no tenemos precio. Hay consultorías que da un punto de equilibrio X y otras X más Y o X menos Y. O hay consultorías que las planteamos sin un punto de equilibrio económico, no hay una contrapartida económica. Es decir, y la verdad es que es una gozada cuando no te tienes que preocupar de cuánto vas a cobrar. Y también la verdad es que las agendas van a tope y que, bueno, pues no nos estamos yo estoy contento y entiendo que toda la gente que hay alrededor está contenta también con esto, ¿no? Con esto, lo estamos viviendo. Lo estamos viviendo. Es decir, que no estamos hablando de teoría, no, no es teoría. Lo estamos aplicando nosotros, se está aplicando, incluso en puesta de precios a nivel internacional. Hablamos de millones de euros con puntos de equilibrio y funciona, funciona. Y además genera. Porque fijaros que hasta el concepto de beneficio es erróneo. Se asocia beneficio con cantidad. No, es que ¿cómo puedes, es decir, generar beneficio solo con cantidad, por ejemplo, pues para eso lo mejor es el narcotráfico, ¿no? Te metes a narcotraficante y ahí ¡buah! Los márgenes son brutales. ¿Eh? ¿A que no mola? ¿A que no apetece? ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque los intangibles cuentan. Porque bueno, ¿cómo un ser humano como nosotros, cómo va a obviar que estás generando un problema grave en la gente que va a consumir esa droga que tú introduces, ¿no? Entonces ese beneficio no es real. No es real. El concepto de beneficio no puede excluir la parte intangible. No puede excluir los valores. No puede ser parcial. Porque entonces no es beneficio, es otra cosa. Es acumulación, pero no es beneficio. Bueno, como veis, hay matices, hay vueltas de tuerca, hay mucho que explorar y que profundizar. La idea de este Open Talk es más bien plantear y generar preguntas para que os hagáis internamente que solo dar respuestas, ¿no? Es muy importante desprogramar, entender el sistema de creencias en el que estamos, desprogramar el sistema de creencias y entender que las soluciones son muy fáciles, y digo muy fáciles, si hubiera el nivel de conciencia adecuado y las personas adecuadas para llevar a cabo ese nivel de conciencia. Están las soluciones. No, no se consiguen porque como humanidad aún no nos hemos empoderado lo suficiente como para hacer inevitable que las cosas se puedan hacer de otra manera. Fijaros, por ejemplo, una de las cosas que está condicionando es la deuda país. Ahora recientemente hemos visto el tema de Trump, ¿no? Con Zelensky. Te hemos ayudado en todo y ahora te pedimos las tierras raras, sí o sí. Y tú no tienes ninguna baza para negociar porque no hay nada más ya que puedas hacer más que rendirte. Es decir, esto es lo contrario de lo que estamos diciendo. Es un tema de imposición, de violencia, clarísimo. mm, Y se basa en ese sistema de creencias del beneficio por encima de todo, por encima de las vidas humanas o por encima de lo que sea, da igual, por encima de lo que sea. Y eso no solo es que no sea equilibrado, o no solo es que moralmente, es que además obedece a falsas creencias basadas
en darwinismo social principalmente, pero que al final tienen mucho que ver con la evolución humana, tienen mucho que ver con el nivel de conciencia del ser humano. ¿M? Y es tan fácil como un ejercicio que vamos a hacer, y con esto cierro esta exposición y los minutos que nos quedan los dedicamos a responder. Tenéis la mano, los que no lo sepáis, tenéis la mano en donde pone... Bueno, levantar la mano a mí me lo pone directamente. Podéis levantar la mano. Somos muchos, no sé si dará tiempo a contestar a todos, pero haré lo que pueda por orden. Podéis ir levantando. También podéis escribir en el chat y Maribel está pendiente y también os podrá ir contestando a lo que escribáis en el chat y vamos a evolucionar. Pero antes vamos a hacer un pequeño ejercicio, un cuento. Resulta que, bueno, Heraldo, que vive en Argentina, está aquí arriba, pues resulta que ha venido de viaje. ¿Eh? Nosotros tenemos un pueblo aquí que ahora conformamos todos nosotros. Estamos en la pantalla y en la Open Talk. Formamos un pueblo. Mira, además viene con corazoncitos. Pero además de corazoncitos, resulta que, bueno, Heraldo, pues resulta que viene cansado, con ganas de dormir. Y entonces resulta que va a un hotel que tiene Iván Merino, aquí en este pueblo. Y entonces Heraldo trae de Argentina, ha cambiado, como ha podido, pero ha cambiado 100 euros. Y esos 100 euros se los da a Iván por dormir y cenar esta noche. Y entonces resulta que Iván le debía un dinero a Alfredo, porque Alfredo resulta que es carnicero. Y entonces Iván, con mucho amor, le da los 100 euros a Alfredo y salda la deuda. Y entonces Alfredo resulta que le debía un dinero a Carlos de unas verduras, Carlos es agricultor y ha plantado unas verduras. Y entonces Alfredo se va corriendo y le da los 100 euros a Carlos de las verduras. Y Carlos a Alfredo, y Alfredo a Ana, y Ana a Alexandra, y Gonzalo, y José Luis, así hasta 59. 100 por 59. ¿Quién es rápido haciendo números? Ceros, ¿no? 100 por 59, 5.900. Con 100 euros de Heraldo hemos generado 5.900 euros en un minuto. ¿Por qué no se solucionan los problemas de deuda país? ¿O por qué no se solucionan los problemas de deuda de la humanidad? Porque Iván Merino, en vez de darle el dinero a Alfredo, le pide más carne y no le paga. Y le pide más vegetales a Carlos y no le paga. Y le pide más a Alfredo Acosta y no le paga. Es decir, las grandes potencias y los grandes brokers lo que hacen es limitar la expresión de la prosperidad. Trabajan a favor de la escasez desde un punto de vista egoico, para satisfacer sus egos ilimitados. Ilimitados. ¿Habéis visto lo fácil que es generar 5.900 euros en un minuto con 100 euros? Es decir, hemos saldado 5.900 euros de deuda.